Bueno, yo me llamo Jody Esmeralda Santos Virgen y me gusta que me digan Jody Esmeralda Santos Azul y me gusta que escriban mi nombre Jody con Y y me gusta que me digan Esmeralda y antes me gustaba que me dijeran Azul. Y mi acercamiento con las artes comenzó en el kinder, muy niña, con mi mamá, que me ponía a cri-cri. Y bailábamos, y cantábamos, y cocinábamos, limpiábamos la casa. Y también me leía libros, me leía muchos libros de cuentos. Y después en la primaria estudié en unos colegios salesianos. El Colegio Cuauhtémoc, que era de puras mujeres, y el Colegio Fray Pedro, después como a mitad. Y en estas escuelas me daban música, me daban flauta y me daban apreciación musical. Y después en la secundaria, un maestro de danza folclórica me platicó que existía el Centro de Educación Artística Juan Rulfo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Era una carrera de artes y humanidades y me gustó mucho. Tenía clases de física, de matemáticas, de español, de métodos de investigación, historia del arte, historia de la música, danza clásica, danza folclórica y me gustaba mucho la interdisciplina que había en esta escuela. Y las humanidades, esta parte ética, cívica, del espíritu, de ser un mejor ser humano. Entonces, al momento de ya elegir una carrera, estaba entre psicología o entre coreografía o a lo mejor dedicarme a la música, porque ocasionalmente en la primaria tomaba talleres libres complementarios, solo de ballet clásico. En el Instituto Universitario de Bellas Artes con la maestra Celina Ventura y ya después en la preparatoria, en el último año, combinado con mi carrera de Artes y Humanidades, estudiaba bajo y contrabajo con el maestro Stefano Bersolato en música y también estudiaba danza contemporánea con Lucía Arciniega. Y entonces después tenía que decidir qué iba a estudiar profesionalmente. Entonces tenía un pariente en la Ciudad de México, un tío, cirujano plástico, no lo conocía, le escribí una carta y le dije si me daba hospedaje. Me dijo que sí, hice examen en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y me aceptaron en la carrera de coreografía y me gustó esta carrera porque también era muy interdisciplinaria. Había vestuario, había iluminotecnia, había dirección de actores, de bailarines, había coreografía, había composición musical, edición de audio, video. Y bueno, el Centro Nacional de las Artes pues es una escuela con muchos centros de artes importantes. Está la Escuela Nacional de Cine, la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza, aparte de teatros, museos y muchísimas oficinas. El primer semestre, creo que los 2 primeros semestres de la escuela, para sacar dinero para mis estudios, vendía empanadas de rajas con requesón, piña y champiñones por todo el Centro Nacional de las Artes antes de mis clases de coreografía y de francés. En la Ciudad de México entonces estudié una licenciatura en coreografía y también estudié artes plásticas en el Círculo Francés de México. Empecé a diseñar vestuario para algunas de mis maestras coreógrafas y me empecé a ayudar económicamente. Después, como empecé a concursar en estos programas estímulos para el desarrollo artístico y me gané un proyecto de Artes por Todas Partes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México con un proyecto que se llamaba La Importancia de la Z. Hice una pequeña compañía con mis compañeros
y con ese monto económico siempre pagando a ellos por su trabajo, por su tiempo, su vestuario, todo subsidiado para ellos. Siempre ha sido para mí eso muy importante. Después también una maestra, coreógrafa italiana, Rossana Filomarino, me invitó a trabajar con ella como bailarina de danza contemporánea en una producción que se llamó Ni Una Más. Y después también trabajé en ópera y en teatro como coreógrafa y bailarina con un maestro de teatro que se llamó Juan José Gurrola. Y gracias a él colaboré en Hamlet con grandes actores como Daniel Jiménez Cacho, Ignacio López Tarso, Rogelio Guerra, Eduarda Gurrola. Gracias a la maestra Rossana trabajé con bailarinas como Amada Hernández, Rocío Flores, Mariana Granados, mucha gente muy importante, muy talentosa, el orquestador Juan Trigos. Trabajé con un documentalista y cineasta muy importante que se llama Demetrio Bilbatúa Rodríguez. Con él trabajé como coreógrafa en una producción que se llamó, un documental, El Último País Mágico. Después decidí regresar a Colima porque extrañaba a mi mamá, extrañaba a mis abuelos, extrañaba a mi hermano, extrañaba los árboles, extrañaba las estrellas, extrañaba como una ciudad tranquila. Y aunque tenía mucho trabajo en Ciudad de México, me sentía vacía existencialmente y tenía muchas ganas de poder realizar mis trabajos como artista y no ser tanto como un intérprete o una empleada pues de un coreógrafo o un director. Sentía que no tenía la calidad de vida que estaba buscando. Decidí dedicarme a las artes porque una vez cuando estaba niña aprendí a leer muy rápido y en el librero de mi casa había un libro que se llamaba Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, y lo abrí al azar y hablaba sobre la riqueza. Y donde lo abrí, hablaba de los artistas y de la riqueza y de que había muchos tipos de riquezas. Riqueza espiritual, riqueza monetaria, riqueza de salud. Entonces no entendía muy bien porque realmente era muy niña. Pero desde muy niña, gracias a ese libro y gracias como a mi búsqueda por la riqueza, el amor, la salud, decidí dedicarme a las artes, además que durante el camino me daba cuenta que las actividades artísticas tenían la particularidad de llenar mi espíritu y mi alegría y de si estaba triste ponerme contenta. Entonces pues regresé a Colima y en Colima empecé a explorar la aventura de realizar producciones coreográficas donde yo era la protagonista. Y también tenía mucho la visión de interactuar escénicamente con mi pintura y con mi poesía, porque me parecía muy aburrido tener mi pintura en un museo donde la verdad pocas personas van y lo visitan. Entonces me parecía más interesante que los cuadros interactuaran con los personajes. Y pues llegué justamente como con el objetivo de dedicarme a las artes escénicas, de seguir por el camino de la danza, de convertirme en una coreógrafa, porque tenía mi licenciatura en coreografía. Y entonces estuve concentrada en la danza. Entrenaba muchísimo en el IUBA, Instituto Universitario de Bellas Artes. Tomaba talleres libres de ballet clásico, también después de danza folclórica, y conocí a bailarines, grandes bailarines de aquí de la escuela. Yo considero pues que las artes, más que hacerte artista o más que hacerte pintor o más que hacerte bailarina o más que hacerte músico, creo que las artes te hacen ser humano. Y creo que se nos olvida
que ese es el sentido y el objetivo primordial del origen de las artes, hacer seres humanos sanos, sensibles y conscientes, conscientes de la naturaleza, conscientes de la belleza, conscientes de la armonía, conscientes del ritmo, conscientes de una composición universal que permite la continuidad del tiempo y del espacio.